53 y versículo número 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a orar, que el Señor nos ayude en este lugar. Dios, te pedimos que tú seas el que abras nuestro entendimiento, Señor. Que tú seas quien hables a nuestras vidas, oh Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en este lugar, oh Dios, en nuestras vidas, Señor Dios mío. Que se haga tu voluntad, oh Dios. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Aleluya. Y hemos leído Isaías 53 y el versículo número 5. Lo voy a leer una vez más, que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y cuando dice nuestras rebeliones, está hablando de cada uno de nosotros, aunque fue escrito en el Antiguo Testamento, porque esto fue escrito por un profeta en el Antiguo Testamento, el profeta llamado Isaías, como dice aquí, Isaías. Esta fue una profecía que él estaba dando aquí en el libro de Isaías. Y dice, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él. Entonces el castigo que era para nosotros, dice la Biblia, que estuvo sobre él, como que si él fue el que cometió esos pecados, como que si él fue el que cometió esas rebeliones, estuvo sobre él, dice la Biblia. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros fuimos curados por la llaga de él. Esto es lo que la profecía dice, y aquí más bien porque fue profecía, porque fue escrito en el Antiguo Testamento antes de que suceda. Estaba hablando proféticamente, esto iba a suceder, esto iba a pasar algún día. Esto es lo que Isaías estaba diciendo, esto va a venir en el futuro. Y ahora podemos nosotros mirar o examinar esta escritura y decir que se alinea perfectamente o exactamente con Jesús. Y he intitulado este mensaje, por su llaga somos curados. Porque en hablar de que somos curados, en decir que somos curados, significa que estamos enfermos, que uno tiene alguna enfermedad, que alguno tiene algo mal en sí mismo, algún problema, algo está mal en uno para uno necesitar ser curado. Uno no va a ser curado nomás porque sí. El que está en el hospital es porque tiene algún problema, algo está mal, sea diabetes, sea cáncer, pero algo está mal para uno necesitar que ser curado. Y la Biblia nos habla, o en el libro de Isaías, se menciona esto. Pero cada uno de nosotros necesitamos ser curados. Cada persona. Y es por eso que esta profecía era muy importante, porque Israel en esos tiempos reconocía que ellos necesitaban que ser curados. Ellos estaban en situaciones difíciles porque se iban a la idolatría y venía sobre ellos enfermedades, venía sobre ellos dolores, venía sobre ellos diferentes cosas que les causaba dolor, que les causaba aflicción. Pero esto no venía nomás porque sí. Había rebeliones, había pecado, había cosas dentro de ellos que atraía esas enfermedades sobre ellos.
Y por eso ellos reconocían que necesitaban ser curados. Y esto lo miramos evidentemente con la lepra, que cuando uno se contaminaba con la lepra, todos los demás se alejaban de esa persona. Todos los demás lo dejaban, se aislaban de ellos, y ellos estaban considerados como menos de humanos porque estaban contaminados como el pecado. Y eso para ellos les ilustraba perfectamente la necesidad de ser curados. Pero hoy en día también hay necesidad de ser curados. La palabra curado en hebreo es rapa, y significa de ser saludable, de ser sano, o de ser sanado también de diferentes cosas, de heridas, o ser sanado por un médico, o la sanidad de las naciones. No solamente significa físicamente, aunque a veces alguno lo ve de esa manera solamente, especialmente hoy en día, se menciona más de la sanidad física, de uno ser sano por alguna enfermedad del cuerpo. Y eso mucho es lo que se enfatiza hoy en día, aunque el hombre o la persona no solamente es compuesta por cuerpo. Cada uno de nosotros somos más que solamente un cuerpo. También tenemos una alma, tenemos emociones. Hay mucho más en una persona que solamente el cuerpo, aunque muchas de las veces, como mencioné, solamente se habla de la enfermedad física, pero hay mucho más que ello. Hay mucho más en que uno puede estar enfermo, cómo uno puede estar mal físicamente, espiritualmente, mentalmente, en todas estas áreas. Por eso es que realmente cuando uno escudriña en el texto original, en hebreo, esta palabra de ser curados habla en mucho más que solamente en una área. Cuando la Biblia toca ese punto, está hablando en mucho más que solamente una área. Y a veces muchos han venido a Dios, o vienen al Señor, a Jesús, por alguna necesidad física de estar enfermo, alguna enfermedad. Muchas de las veces no sucede, y a veces solo en cuanto uno es sano, a veces a algunos se le olvida de Dios después de ello, porque solamente estaba uno buscando la sanidad física. Pero Dios es mucho más que un sanador. Él es mucho más que el que ha morido por nuestras enfermedades, por nuestros pecados más bien. Él es mucho más de ello. Y en Romanos podemos leer en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta redención es la cual está hablando Isaías. Esa es la redención de nosotros. Por el pecado necesitamos que ser redimidos, o necesitamos que ser salvados de nuestra condición enferma, de nuestra condición que está en aflicción. Porque eso es lo que atrae el pecado, lo que atrae la rebelión, atrae enfermedad, sea mentalmente o cualquiera que sea. Uno a veces, y sí, ayuda la medicina y todo eso, pero muchas de las veces lo único que le dan a uno es una pastilla para quitarle el dolor. Pero hay mucho más que esa pastilla no puede quitar, porque en cuanto la pastilla deje de funcionar en uno, regresa a veces la enfermedad.
Y realmente no es curado uno de esa enfermedad solamente porque se le fue el dolor por un tiempo, por algún momento. Hay algunas cosas que no son necesariamente fácil de quitar de nosotros solamente con alguna medicina, porque hay algo, hay una raíz más interna, más profunda, la cual está causando esa enfermedad, esa aflicción, ese dolor. Y a veces no lo miramos de esa manera, a veces lo miramos solamente a lo externo, al fruto de la raíz. Pero hay algo más profundo en la raíz a la cual Jesús vino a tratar con ello. Y aquí miramos en Gálatas, vamos a ver el libro de Gálatas 5 y 19. Aquí solamente voy a notar lo que dice aquí, que son manifiestas las obras de la carne. Y estas obras de la carne son las cuales operan en cada uno de nosotros cuando el Espíritu Santo no está dándonos dominio propio en nuestra carne. Cuando la carne tiene la libertad para hacer todo lo que desea. Estas son las obras de la carne que se manifiestan. Y dice aquí que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice, y cosas semejantes a estas. Significa que aún hay más manifestaciones de las obras de la carne. No solamente ellas. Hay más manifestaciones. De esa manera se manifiesta la carne o las obras de la carne. Y todas estas obras de la carne producen muerte espiritual en nosotros. Produce muerte, no produce vida nada de esto. Cada una de estas cosas son ofensas. No solamente ofendemos a nuestro prójimo cuando cometemos algunas de estas obras de la carne, sino más importante, es una ofensa a Dios, porque Dios no nos creó para vivir en estas condiciones. Y cada una de estas obras de la carne es lo que atrae, o con el tiempo vienen enfermedades. Y uno, para no profundizarme mucho en ello debido al tiempo, pero uno solamente puede mirar algunas de estas manifestaciones de la carne y darse cuenta rápidamente que producen enfermedades. Cuando uno mira la palabra fornicación, adulterio, cuando uno mira la palabra pleitos, estas cosas, ¿qué es lo que sucede? Vienen enfermedades como resultado de ellos. ¿Qué es lo que sucede si uno anda en pleitos? Se pelea, se lastiman. Si se vuelve física la pelea, puede haber dolor físico en ello. En los celos hay algunos que hasta matan por el celo. Todas estas cosas, envidias, homicidios. Algunos que cometen homicidio, con el tiempo lo que sucede es que su mente se les enferma, porque no pueden ni dormir a causa de el acto que cometieron. Y todo esto, estas obras de la carne siempre traen muerte, siempre traen enfermedad. Y a veces uno dice, ¿por qué es que estoy luchando con esto, esta enfermedad, este dolor? Pero a veces no nos damos cuenta que hay algo que lo trajo a la luz, que hizo que esto sea realidad en nosotros.
Y la Biblia nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy importante mirar ahí que la Biblia nos dice que los que practican, o sea, lo que está diciendo, los que están viviendo en la carne, los que lo hacen diariamente como rutina, como algo normal, parte de su naturaleza. Sí, porque los que viven bajo la unción de Dios, obedeciendo a Dios, aún no es perfecto y puede cometer algún error, pero la diferencia es que no va a estar practicando tales cosas, no va a ser parte de su rutina, porque uno se arrepiente. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno arrepiente? Cambia de mente, cambia de dirección, uno cambia y deja de hacer lo que estaba haciendo, que estaba produciendo ese resultado que trae aflicción a sí mismo o a su familia y a su familia. Y dice que tales, los que practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Estas cosas no van a producir vida eterna. Y en Romanos, vamos a ver Romanos capítulo 6 y versículo número 23. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, lo único que vamos a heredar, que vamos a ganar viviendo una vida en pecado, viviendo una vida que domina la carne, las obras de la carne en nosotros, lo único que heredera uno es muerte. El único pago que uno va a recibir es la muerte. Mas dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si vivimos una vida en Cristo Jesús y Cristo Jesús en nosotros, bajo su palabra, bajo la unción del Espíritu Santo, obedeciendo su palabra, entonces uno va a recibir la dádiva o el regalo de Dios, que es vida eterna, que es vida para toda la eternidad, para todo el tiempo, no solamente aquí. Sí, aquí en la tierra también recibimos ciertos regalos de Dios, ciertas cosas que Dios provee para nuestras vidas. Sí, aquí en la tierra aún vemos la dádiva de Dios. Pero más que todo eso, más que lo que experimentemos aquí en la vida, sea sanidad de alguna enfermedad, más que eso, uno recibe la dádiva de vida eterna, que es mucho más que cualquier otra cosa, porque de otra manera no hay vida eterna, solamente hay muerte eterna. Y miramos en Mateo, en el capítulo 9 y el versículo 2. Aquí miramos y dice, y sucedió que le trajeron un paralítico, se lo trajeron a Jesús, tendido sobre un... Estaba acostado en la cama, y dice, y al ver a Jesús, la fe de él, dijo al paralítico, ten ánimo, dijo Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados. Y al decir esto, los escribas, los fariseos, se ofendieron, se molestaron y dijeron, ¿quién se cree este hombre a decirle que sus pecados son perdonados? Porque él a decir eso está, en otras palabras, diciendo, yo tengo esa autoridad para perdonar pecados. Yo tengo esa habilidad, ese poder para perdonar sus pecados. Entonces se les causó a los fariseos que sientan el celo, porque ellos no consideraban a Jesús más que solamente un hombre.
tal vez un maestro. Ellos no lo consideraban como Dios manifestado en carne, pero Él fue Dios manifestado en carne. Por eso Él pudo decirle a este paralítico: tus pecados son perdonados o son redimidos. Y Jesús aquí estaba hablando proféticamente también, porque él aún no había ido a la cruz del Calvario, pero iba a venir el momento que iba a subir a la cruz, y ahí se iba a llevar el pecado de este hombre paralítico, y ahí en esa cruz Él iba a deshacerse de ese pecado el cual le estaba causando ser paralítico, de ese pecado que atrajo hacia Él perder la habilidad de caminar, algún pecado, alguna cosa que estaba dominando sobre Él y sobre su familia, sus padres, sus abuelos, algún espíritu que estaba dominando sobre ellos. Jesús vino a quitárselo. Por eso es que Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los fariseos, que molestarle, Jesús les pregunta y le dice: ¿qué sería mejor, que yo le diga que yo le perdone sus pecados, o que le diga levántate y ande? Y le dijo: ok, levántate y ande. Y se levantó el paralítico y comenzó a caminar, porque es algo conjunto, el perdón y la sanidad. A veces uno puede solamente estar buscando la sanidad, pero lo que realmente Jesús quiere hacer y hizo es perdonarnos por los pecados. Eso es algo más que viene ahí juntamente con ello, que el resultado también de perdonar nuestros pecados, muchas de las veces también somos sanados, curados de alguna enfermedad de la cual estamos luchando con ella en nuestra vida. Y miramos esto en muchas ocasiones en la Biblia, que Jesús está sanando a personas, sana a alguien de alguna cosa, de algo, alguna enfermedad, pero a la misma vez también les dice: eres perdonado, o tus pecados son perdonados, porque vienen juntamente de un solo. Porque cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, no solamente estaba ahí llevando con Él la muerte, el perdón de los pecados, pero también la enfermedad. Él ahí hizo algo que iba a cambiar toda la existencia, que iba a cambiar todo lo del mundo. Hasta el día de hoy, que hoy en día hay milagros que suceden en la vida de personas, todo por ese acto de Jesús en la cruz del Calvario. Y no venimos a Él solamente buscando milagros. Yo no vine a Él solamente buscando milagros, pero venimos a Él porque Él es Dios y porque Él es digno de ser honrado y glorificado en nuestras vidas. Pero ahí también a veces sana a personas y libra a personas de algo que le está causando aflicción y dolor a alguno. Es algo extraordinario lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. A veces no lo miramos de esa manera, solamente miramos una parte de ello. Pero es mucho más lo que Jesús hizo ahí en la cruz. Es mucho más grande e impactante para nuestras vidas lo que Él hizo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Sí, vienen aflicciones por el pecado que causamos, viene dolor, viene aflicción, viene tristeza, viene hambre. ¿Qué es lo que sucede cuando uno deja a su familia a causa del adulterio? La familia luego queda en una situación, en una condición difícil. Y ahora crecen los niños y la familia está en un estado de necesidad.
Y esos son los resultados del pecado. Por eso es que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, porque nosotros no podemos solucionar esas situaciones en nuestro propio intelecto, en nuestra propia habilidad. No podemos arreglar esa situación, esas aflicciones que hemos causado, y a veces son aflicciones que fueron causadas por nuestros padres, nuestros abuelos, que también nosotros comenzamos a luchar con esa misma cosa, porque en ellos comenzó y luego ahora nosotros también está queriendo nacer esa misma cosa. Y ese mismo espíritu, el cual estaba dominando sobre ellos, al rato quiera dominar sobre nosotros, y nosotros también tenemos que luchar con ello. Pero por eso es que Jesús murió en la cruz del Calvario, para de una vez por todas, Él iba a deshacerse de todo aquello que nos estaba causando esa aflicción. Y realmente cuando lo hizo, primeramente lo hizo con Israel en mente, pero también nosotros fuimos los que recibimos esta gracia, este perdón tan grande, tan poderoso, y uno puede experimentarlo con alguna otra persona, con su prójimo, que cuando uno es ofendido, cuando uno lo ofende a alguien y uno es perdonado, se siente tan bueno en uno se siente tan liviano después cuando uno es librado de esa culpabilidad. Las personas que le quitan la vida a alguien y van a la cárcel o a la prisión, y al rato, si alguno de los familiares de la persona le dice que es perdonado, es un peso tan grande que se quita sobre uno al recibir perdón. Pero más grande que todo eso es el perdón que Dios ha ofrecido para nosotros, el perdón de nuestros pecados, de todas nuestras rebeliones, de todo lo que nosotros hemos cometido, de toda nuestra vida. Y aquí miramos en Levítico 16:2, en el Antiguo Testamento, comenzó este acto de derramar sangre, este acto de ser ofrecido algún holocausto, algún sacrificio para el perdón de los pecados de Israel. Porque desde ese entonces la humanidad siempre ha luchado con estas obras de la carne. No es algo nuevo, no es algo que de repente comenzó a suceder a hoy en día. It's nothing new, no es nada nuevo. Y en Levíticos 16:2 miramos, hasta el versículo 3, miramos que usaron un becerro para la expiación. Usaron un becerro y un carnero para el holocausto. Cuando ellos fueron a traer o a ofrecer a Dios un holocausto, ofrecieron un becerro y un carnero en lugar por sus pecados. Porque hace rato leímos la Biblia en donde dice que la paga del pecado es muerte. Y es por eso que ellos tenían que traer algún becerro, un carnero, para que ese becerro reciba la muerte que realmente era para ellos. Entonces, en el lugar de la muerte que ellos merecían, traían un becerro, traían un carnero y lo ofrecían a Dios como un holocausto. Y ese holocausto iba y al ellos quemar el holocausto, el olor de ese holocausto venía a Dios, y Dios respondía con fuego. Y así es como Dios les mostraba que Él recibió su holocausto, que Él recibió su sacrificio, y ahora eran perdonados. Siempre esperaban el señal de fuego. Por eso es que la Biblia dice que Dios responde con fuego, porque así, de esa manera, Dios manifestaba, y Él así estaba diciendo: eres perdonado. Se consumía ese holocausto. Dios lo consumía y se lo llevaba con Él
y así él les estaba diciendo, son perdonados. Y miramos en Hebreos que dice que si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas y todo ello santificaban para la purificación de la carne, y el versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo. En otras palabras está diciendo, si en esos tiempos los becerros y la sangre de los toros era suficiente para purificar al pueblo de Dios, está diciendo el escritor, cuanto más ahora la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice, sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Como mencioné, esas obras de la carne son obras muertas. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, a limpiarnos de esa conciencia, porque eso nos trae también enfermedades. La conciencia que comienza a sentirse culpable, esa conciencia que no lo deja a uno vivir en paz y aceptar algo bueno para su vida. Se le hace difícil a uno. Y yo lo puedo decir por mí mismo, antes de recibir el perdón de mis pecados, al creer la palabra de Dios, al ser bautizado en el nombre de Jesús, al ser lleno del Espíritu Santo, antes de ello se me hacía difícil yo recibir algo, porque yo no me sentía que lo merecía. Y es cierto, uno no lo merece en sí mismo, porque las obras de uno son como trapos sucios, dice la Biblia. Aunque uno quiera ser bueno, pero atrás de uno también su conciencia le redarguye y dice, si supieran lo que hiciste el otro día, si supieran lo que hiciste la otra semana, si solamente supieran, ahí comienza a manejar a uno su conciencia, y uno no, se le hace difícil aceptar buenas cosas, se le hace difícil aceptar algún perdón, alguna cosa que es buena para sí mismo. Y es por eso que uno se queda en una condición enferma, se mantiene uno en una condición afligida. Pero aquí dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y luego dice en el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión. La muerte es la cual trae redención, la remisión. Eso es lo que remueve el pecado cuando hay alguna muerte, cuando hay un sacrificio. Y originalmente eran becerros, eran animales. Pero ahora Jesús murió. Él murió por nuestros pecados. Y dice de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados recibían la promesa, la herencia eterna, porque donde hay testamento, dice la Biblia, porque el testamento con la muerte se confirma. Por eso es que la Biblia está escrita por dos diferentes testamentos. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Y los dos testamentos tuvo que haber una muerte, porque para que el testamento tenga efecto, el testador tiene que morir. De otra manera, el testamento no tiene validez, no tiene valor. Asimismo, uno puede ponerlo como el ejemplo de uno mismo. Si uno está vivo, si yo con vida, si escribo un testamento, no tiene valor ese testamento hasta que yo muera. El testamento de uno es lo que deja para los demás cuando uno muere. Y la Biblia está compuesta por dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Y el Antiguo murieron ¿qué? Murieron becerros, murieron animales. En el tiempo de Moisés, cuando él
construyó el tabernáculo y como Dios le había dado los planes, Él construyó este tabernáculo que era una imagen de Jesús. Con este tabernáculo estaban profetizando de la venida de Jesús y que Él iba a morir también por nuestros pecados. Pero en ese tiempo eran becerros, eran animales, los cuales murieron para traerle efecto al testamento antiguo o al Antiguo Testamento. Y ahora el Antiguo Testamento tuvo efecto en ese tiempo, pero ahora murió Jesús por nuestros pecados. Y ahora al Él morir, a Jesús morir, ahora el Nuevo Testamento está en efecto. Ahora el nuevo pacto tiene efecto. El antiguo pacto ya pasó. Ahora estamos viviendo bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, que es el cual Jesús vino a morir por nuestros pecados de un solo. Ya no necesitamos que ir a llevar un becerro, a llevar un cordero sin mancha, sin arruga, porque Jesús fue ese cordero sin mancha y sin arruga. Ahora podemos depender de la redención de Jesús. Ahora podemos ir a Jesús y el velo se rompió en dos que estaba cubriendo sobre uno entrar a la presencia de Dios en el tabernáculo, porque uno no podía entrar detrás del velo. Pero ahora todos podemos entrar. El velo se rompió en dos cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Él al morir y dar su último respirar, el velo se rompió como símbolo para decir, ahora todos nosotros tenemos entrada a este pacto. Ya no solamente los judíos, ahora cada uno de nosotros podemos entrar en este pacto y ser perdonados por nuestros pecados. No solamente los judíos, no solamente Abraham, Moisés, Jacob. Ahora también nosotros podemos disfrutar del perdón de nuestros pecados. El primer pacto fue instituido, no fue instituido sin sangre, tampoco el nuevo pacto. Y ahora miramos en Juan o en Hebreos 9 y 22, que dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión. Tiene que derramar sangre, porque en la sangre está la vida, dice la Biblia. Sin sangre uno no tiene vida. Este cuerpo sin sangre no va a caminar, no va a tener vida. Nuestro cuerpo necesita sangre. La sangre es la que va llevando el oxígeno a nuestro cuerpo. La sangre es la que va empujando todo lo necesario para nuestro cuerpo. En nuestras venas va fluyendo la vida. Y es por eso que la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre, sin el derramamiento de lo que trae vida, no hay remisión, porque uno muere al pecar y uno necesita sangre para que uno tenga remisión. Y por eso es que Jesús proveyó de su sangre perfecta, sin mancha, sin arruga, sin pecado. En Juan 1 y 29 dice que el siguiente día vio Juan a Jesús. Y aquí la Biblia está hablando de Juan el Bautista. Él vio a Jesús que venía a él y él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él es el Cordero, o como antes era el becerro, era el Cordero, o era algún animal. Pero aquí Juan está mirando a Jesús y dice, aquí está el Cordero, aquí está el sacrificio. Y dice, que quita el pecado del mundo. Aquí está el Cordero sin mancha, sin arruga. Es un hombre, pero está personificando al Cordero. Aquí está el Cordero. Juan el Bautista estaba ejerciendo su ministerio de bautizar y preparando el camino para Jesús. Y de repente llega Jesús y dice, aquí está el Cordero. Yo solamente estoy preparando el camino para Él,
pero aquí ha llegado el que va a morir por nuestros pecados para quitarnos los pecados, porque estos pecados todavía aún están sobre nosotros. Aunque Juan el Bautista estaba bautizándolos por el bautismo de arrepentimiento, ellos estaban arrepintiendo y lo que estaban haciendo mal lo dejaban de hacer para ser bautizados. Y ahora él dijo, aunque se han bautizado aquí conmigo, aún viene aquí y aquí se les presenta el Cordero, el cual ahora ya no van a necesitar más corderos, más becerros. Él va a quitar el pecado de todo el mundo. Y en Hebreos 9 y 27, vamos a leer primero Hebreos 9 y 27. Dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, ya no más, ya no otra vez más, ya no cada año, como antes lo hacían los judíos. Dice, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él va a regresar una vez más para salvar a los que le están esperando. Esto es lo que la Biblia nos dice aquí. Él fue ofrecido solamente una vez, ya no más va a tener que venir a morir por nuestros pecados. Si nosotros seguimos en pecado, es por nosotros mismos. No es porque Él no nos ha perdonado, porque ella nos ha perdonado para dejar eso atrás. Y aquí en Juan 8 y 11, aquí miramos que una mujer fue, la encontraron en adulterio. Y dice, y aquí estaba el momento en cuanto la querían apedrar, le querían quitar su vida, porque encontraron que ella fue infiel a su esposo. Y por eso en esos tiempos les quitaban la vida al que fue infiel. Entonces era un momento que ella estaba suplicando por su vida. Era un momento en cual ella ya estaba diciendo, hasta aquí. Ahí les dio un reto a los que estaban listos para apedrarla y les preguntó, ¿cuál de ustedes son libres del pecado? Y ninguno de ellos fueron libres, y cada uno de ellos dejaron su piedra soltar. Pero aquí miramos que ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Porque ella estaba diciendo ninguno, porque ninguno estaba ahí todavía, todos se habían ido, porque Jesús les preguntó y les dijo, cada uno de ustedes son libres de pecado, y ninguno de ellos, cada uno de ellos eran culpables también del pecado, y no podían ser justos para quitarle la vida a esta mujer. Entonces Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno. Ellos no te condenaron, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y esto es muy importante, creo yo, para terminar este estudio, porque es muy importante notar esto que Jesús dijo a lo último, no peques más. ¿Por qué Jesús dijo a volver a pecar más, a volver a vivir esa vida de pecado, de obras de la carne? Alguna otra cosa le iba a suceder. Para la otra vez tal vez no le tengan misericordia. Y si Dios nos ha librado de algo, ¿para qué levantarlo de nuevo? Si Dios me ha librado de algo, ¿para qué lo voy a levantar de nuevo si eso me va a traer para atrás la aflicción de la cual Él me había librado? Porque si uno
es librado, es sanado en ocasiones de diabetes, de ciertas cosas, pero si seguimos en lo mismo que lo va a traer de nuevo, en vano somos sanos, somos curados. En cuanto seamos curados de alguna cosa, en cuanto seamos perdonados de alguna cosa, algún pecado, sería más valioso que lo dejemos atrás aquello que nos estaba trayendo esa aflicción que causó que necesitemos a un sanador, a un salvador para nuestras vidas. Es mejor dejarlo atrás, es mejor arrepentirnos y ya no hacerlo más, porque aquí Jesús provee el perdón, como le proveó el perdón a esta mujer. Dijo, ni yo te condeno. Estos hombres no fueron suficientemente justos para quitarte la vida y acusarte y decirte que eres una pecadora. Ni yo te condeno. Y Jesús, siendo justo, dijo esto. Jesús, siendo libre de pecado, sin mancha, sin arruga, no cometió ningún pecado, vino a morir por nuestros pecados. Y aún así dijo, ni yo te condeno, solamente yo tengo el derecho de condenarte, dijo Jesús, pero ni yo te voy a condenar. Y eso es lo que Jesús provee para nosotros, perdón. Nos perdona de cada una de nuestras faltas, errores, pecados, cada una cosa que hemos cometido que tal vez nadie más sabe, solamente entre nosotros y Dios sabe. Pero aún así, siendo que nos estemos en algún pecado, alguna cosa que estemos haciendo, aún así Jesús nos perdona, pero dice, no peques más para que no regrese esto a tu vida, para que esto no siga volviendo a tu vida, sino que tenemos que dejarlo atrás. Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesús derramó de su sangre preciosa para que ahora nosotros podamos entrar en esa salvación cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos. Estamos simbolizando también que hemos morido como Jesús, que nosotros morimos a nuestro viejo hombre y salimos de esa agua como una nueva criatura, y Él nos llena con su Espíritu Santo, y para Él sea la gloria y la honra en todo esto. Y vamos a esperar a su venida, porque Él viene una vez más a levantar y a llevarse a su iglesia, a los que han recibido la redención. Y con esto vamos a orar para ser despedidos en el nombre de Jesús.